para hablar de elección de un antibiótico en ciertas situaciones es el espectro de actividad. Este es un término farmacodinámico que nos indica el espectro de bacterias contra los que puede actuar un antibiótico in vitro. Existen muchos ejemplos, ¿verdad? Fármacos que tienen especificidad para gram negativos, gram positivos, anaerobios, atípicos, etc. Y los de amplio espectro que cubren una gran cantidad de microorganismos. Normalmente hemos dicho que muchas terapias antimicrobianas hay necesidad de combinar fármacos. Esto para dar espectro, es decir, cubrir a las bacterias posiblemente involucradas, evitar que aparezcan resistencia cuando hay una relación de monofármaco con resistencia, ¿verdad? Entonces usa más de un mecanismo de acción para evitar la resistencia. Y a veces es para mayor efectividad. Y de esta forma se pueden conseguir sinergias, antagonismos o indiferencia. El antagonismo es cuando 1 más 1 es igual a 0. Uno anula al otro. Esto, por ejemplo, se vio en los mediados de los 1900, cuando se trataba la neumonía con la penicilina y aparecieron casos de resistencia y se asoció a la tetraciclina y fue peor, porque la tetraciclina antagonizaba el efecto de la penicilina. La penicilina necesita de microorganismos que estén reproduciéndose activamente. Y como la tetraciclina es un bacteriostático que detenía el crecimiento bacteriano, entonces la penicilina ya no actuaba y ninguna de las dos funcionaba. Mientras que la sinergia es cuando 1 más 1 es igual a 3. Significa que ese 1 que no tiene acción, más otra que no tiene acción, multiplican sus funciones y hacen una sinergia a 3. Eso pasó con la combinación de la AMPI con los aminoglucósidos para tratar algunas enfermedades por enterococos. La ampicilina inhibía a estos, los aminoglucósidos no le hacían nada, pero la combinación hacía que la AMPI permita a esta penicilina ingrese el aminoglucósido y vaya hasta el ribosoma donde actuaba y mate a las bacterias. Y la indiferencia es pues cuando no interfiere uno con el otro en sus acciones. Otros términos asociados a estos tipos de fármacos son la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima. En la anterior clase les había indicado de que los antibióticos pueden o detener el crecimiento o matar a las bacterias. Entonces, la concentración que inhibe la multiplicación, esa es la concentración inhibitoria mínima. ¿Cuánto es la concentración mínima para evitar que durante las próximas 24 horas se reproduzcan las bacterias en un laboratorio in vitro? O la concentración bactericida es mínima, es esa concentración que puede matar el 99.9 de las bacterias que están inoculadas en ese lugar. Que es una caja de Petri, donde se hacen los cultivos. Y la tolerancia es cuando una sustancia que es bactericida se comporta como bacteriostático a concentraciones hasta 16 veces más altas que su concentración bactericida mínima. Pero lo único que hace es detener el crecimiento y esto se llama tolerancia. No es resistencia, es tolerancia, acaba haciendo algún efecto. Entonces, la concentración inhibitoria mínima es cuando podemos detener el crecimiento por 24 horas. Normalmente se calcula 1 dividido entre la potencia del antibiótico que se ha inoculado en el cultivo y la dosis óptima también resulta de la misma fórmula. Esa es la dosis inhibitoria mínima que va a detener el crecimiento de estas bacterias ante la presencia del antibiótico.
La curva tiempo-concentración nos marca un nivel en el que la concentración inhibitoria mínima por debajo no hay efecto. Y por encima de esta línea, de esta concentración, empieza el efecto bacteriostático. ¿Verdad? Es la concentración plasmática límite en la que hay o no hay efecto, supuestamente. Ahora, para matar o detener el crecimiento, algunos antibióticos lo hacen en función al tiempo y otros lo hacen en función a una concentración. Para algunos fármacos es importante alcanzar una concentración lo más alta posible sobre la concentración bactericida mínima para matar a las bacterias. No le interesa el tiempo, sino el pico de concentración. Cuanto más alta, más bacterias va a matar. Eso es concentración dependiente. Mientras que otras, el factor más importante es mantenerse en una concentración plasmática estable por el mayor tiempo posible hasta que destruya a las bacterias. Ahí se rigen todos los principios de vida media y hay que dar dosis divididas o una dosis o varias al día, pero lo importante ahí es el tiempo. En nosotros es la concentración, no la frecuencia de las dosis, sino la concentración que logramos con la dosis. Por ejemplo, los aminoglucósidos, para ellos es importante la concentración. La gentamicina, un antibiótico de este grupo, lo que hay que hacer es administrarlo en una o dos dosis al día, pero altas dosis que sean las bactericidas. Mientras que los beta-lactámicos necesitan tiempo. Hay que dar dosis a repetición diaria por 5 o 7 más días dependiendo de la infección, que ya hemos hablado también de esto. Estos lo hacen por tiempo y no por concentración. La, el efecto bactericida tiempo dependiente necesita estar concentrado el fármaco por encima del MIC, de la concentración inhibitoria. Eso va a tener un efecto antimicrobiano. Cuando está por debajo, hemos dicho que no hay efecto. Pero sin embargo, existe un fenómeno que es llamado el efecto post-antibiótico. Cuando pasa el efecto del fármaco, ya en el nivel que está por debajo del MIC, se va a generar un efecto estático, bacteriostático, es decir, va a detener la multiplicación de las bacterias. A eso llamamos efecto post-antibiótico. Después de que el efecto del fármaco, del antibiótico ha pasado, las bacterias tienden a volver a multiplicarse. Y para eso necesitan un tiempo. Ese tiempo que utilizan para volver a crecer es el que nos va a permitir identificar en qué momento vamos a dar la próxima dosis de un fármaco que actúa por concentración. Los intervalos de dosificación van a estar basados en esto, más que en los perfiles farmacocinéticos que ustedes han aprendido en el tema de farmacocinética, como la vida media y demás. Entonces hay un efecto postantibiótico que es el que determina intervalos en los que trabajan por concentración. Aquí tenemos los fármacos que necesitan tiempo. Requieren dosis múltiples, ahí están los betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas, monobatanes, etc. Dentro de los glicopéptidos está la vancomicina, la flucitocina. Ejemplos de fármacos que requieren tiempo. Cuando tienen el efecto post-antibiótico, si hemos dicho que la concentración debe estar siempre por encima para tener efecto,
Cuando hay el efecto estático, este efecto postantibiótico, incluso por debajo del MIC existe efecto bacteriostático y dependiendo de este tiempo es el que va a determinar la próxima dosis. A mayor concentración, pues el efecto SIDA, es decir, bactericida, se va a hacer presente. Pero si es por debajo, va a haber un efecto bacteriostático e incluso por debajo del MIC. Los fármacos que tienen efecto bactericida necesitan concentraciones plasmáticas altas, hemos dicho, ¿verdad? La mayor parte de los antibióticos que matan bacterias necesitan concentraciones altas. Los bacteriostáticos requieren concentraciones también altas, algunas bajas, porque como las concentraciones son picos que se levantan y luego también caen, porque la próxima dosis ya no, los niveles plasmáticos ya son indetectables incluso. ¿Por qué? Porque hay un efecto post-antibiótico que es generalmente prolongado y produce un efecto estático que permite dosificaciones de intervalos más prolongados, de cada 12 horas o 24 horas, sin tomar en cuenta las reglas que rigen a la vida media, a la permanencia del fármaco en plasma. Hay una concentración mínima inhibitoria, que es la que por encima de esto va a haber siempre un efecto o bacteriostático o bactericida. Cuanto más alto el requerimiento, generalmente son bactericidas y son fármacos que trabajan por concentraciones. Bueno, los beta-lactámicos lo hacen por tiempo, pero en concentraciones también bastante elevadas. Ahí está, otra vez, la concentración mínima efectiva y los niveles que se levantan por encima de este son los que van a determinar la actividad, ya sea bacteriostática, bactericida, y la concentración o el tiempo que se requiere para que el antibiótico trabaje. Y siempre hay que tomar en cuenta el efecto post-antibiótico. Cuando es prolongado, pues el fármaco va a tener intervalos de dosificación más largos. Estos son fármacos que requieren concentración, por ejemplo. Se dosifican a veces una vez por día. Ya van a ver ustedes cuando vean la parte de micobacterias con el doctor Calvi Montes, cuando hablan de tuberculosis, lepra, cosas. Hay fármacos del grupo de los aminoglucósidos, está la rifampicina, fármacos que se usan para tratar este tipo de infecciones por micobacterias. Otros antibióticos, pues como las fluoquinolonas, la dapsomicina, la citromicina, estos son macrólidos. Estos actúan por gradientes de concentración, como se los da en dosis elevadas, a nivel plasmático se acumulan en gran concentración y entran a las bacterias por gradientes y se concentran dentro de las bacterias, pues actuando en sus blancos biológicos correspondientes. Bien, entonces, ahora sí vamos a entrar en tema. Vamos a ver el primer grupo de antibióticos, los inhibidores de la síntesis de la pared. La pared celular, ustedes han visto cuando hemos hablado, les he hecho un recuerdo de la pared de las bacterias, las gram positivas y las gram negativas, la cantidad de peptidoglicano que hay allá. Y las bacterias, los antibióticos que actúan sobre la pared generalmente lo hacen en la síntesis del peptidoglicano, es decir, en los que tienen una pared gruesa de peptidoglicano, como son los gram positivos. Allá se produce una inhibición de la síntesis. Entonces la pared entra en debilidad, hay un influjo de solutos, de agua, las células se rematizan, al final explota y se muere. Entonces es un efecto bactericida el que hacen estos inhibidores de la síntesis de la pared. El primer grupo de los inhibidores de la síntesis de la pared son los beta-lactámicos. Y dentro de los beta-lactámicos, pues está la penicilina, que ha sido el primer antibiótico que se ha comercializado, que ha salvado muchas vidas.
Uno de los grupos más importantes de antibióticos son los beta-lactámicos. Más del 50%, como digo acá, de las recetas de antibióticos en el mundo son beta-lactámicos. Fleming fue el que descubrió la penicilina, especialmente efectiva para los gram positivos, y algunas formas sintéticas que ahora pues ya las tenemos efectivas incluso para las gram negativas. El objetivo de estos antibióticos es la pared celular. Allá que hacen, ellas tienen un anillo que se llama beta-lactámico. Este anillo debe estar intacto, íntegro para poder actuar. Tienen unas cadenas laterales que allá cuando se hacen reemplazos por grupos funcionales, se puede alterar la propiedad farmacológica de estos antibióticos, ampliando su espectro, haciéndola más resistente a las beta-lactamasas, que son enzimas que producen las bacterias para destruir este núcleo y evitar el ataque del antibiótico. Estos antibióticos lo que hacen es modificar la cadena, eh, perdón, las penicilinas lo que hacen es inactivar una enzima que se llama la transpeptidasa, que es la que se encarga de hacer el enlace cruzado de los polímeros del péptido glicano, que es el componente principal de esta pared celular. Entonces va a haber pérdida de rigidez, susceptibilidad a la ruptura. Hay unas proteínas que se unen a la penicilina y que estas proteínas intervienen en la síntesis de la pared también. Entonces las inhiben y por otro lado están destruyendo también a la pared. Y también se dice que pueden tener ciertas características de sustancias citotóxicas que luego les voy a explicar. Requieren siempre que la bacteria esté en multiplicación, en crecimiento. Si se detiene el crecimiento bacteriano, estos antibióticos no trabajan. Y eso fue lo que pasó cuando se asoció tetraciclina con penicilina y no funcionó. ¿Quiénes componen el grupo de los beta-lactámicos? Las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos. Son 4 grupos de antibióticos que los vamos a ver. Las penicilinas, como les dije, Alexander Fleming, que vivió entre estos años, el 28 fue que descubre la penicilina o la bencilpenicilina, fue una serendipia, ¿no? Ellos estaban investigando otra cosa. Y su ayudante notó que la presencia de cierto hongo en un cultivo impedía que las bacterias crezcan. Entonces investigaron, pues y descubrieron esta bencilpenicilina, que fue la que luego él, bueno, produjo en gran cantidad y salvó pues un montón de cosas y ha recibido el premio Nobel. Los beta-lactámicos, normalmente las penicilinas de las que estoy empezando a hablar, se pueden hablar de que son de espectro reducido o de amplio espectro. Las de espectro reducido, allá está la penicilina G. Esta es la penicilina acuosa. Es una penicilina liposoluble que es activa sobre bacterias gram positivas, sobre todo, y algunas gram negativas como meningococo. Lo que tiene es su anillo beta-lactámico, un anillo tiazódico alado y sus cadenas laterales. Esta es muy lábil a la presencia de ácido, produce problemas cuando se la administra por otra vía que no sea la intravenosa. Esta es la penicilina G. Las de amplio espectro se han logrado introduciendo a esta penicilina G, tratarla como enzima, que son unas enzimas que se llaman amidasas, que rompen la cadena lateral. Esta cadena lateral de la penicilina
G es rota y se añaden grupos funcionales allá, como aminos, ureidos, carboxilos, y se producen penicilinas ionizadas hidrosolubles, que son también activas no solo contra gram positivos, sino que también se les amplía el espectro a gram negativos. Son por excelencia bactericidas. Y como les decía, además de inhibir enzimas y estas reacciones de transpeptidación, activan enzimas autolíticas que lesionan pues, la pared celular bacteriana y al final la suma de estas tres situaciones hacen que la bacteria entre en lisis, muera. ¿Cómo es que la penicilina acaba con estos beta-lactámicos terminan con la formación del péptido glicano? Primero, el ácido murámico, este acetilmurámico, tiene una cadena lateral normalmente de 5 aminoácidos, que es tomado por un transportador lipídico en la membrana de las células bacterianas y es llevado por este transportador hasta un aceptor donde es unido a estos residuos de glucosamina, estos residuos de glicina que son unidos a la cadena de, de los aminoácidos. Y es introducido y allá se le quita uno de los aminoácidos estos para generar energía y el resto se convierte pues en el bloque básico para la construcción del péptido glicano. Aquí se van a producir los enlaces de los tetrapéptidos con las cadenas de glicina. Esto va a ser inhibido por las penicilinas, cefalosporinas y los carbapenémicos. Si esto vemos más ampliado, vamos a ver esto. Aquí están los tetrapéptidos, los 4 aminoácidos que quedan, y las 5 moléculas de glicina que se van uniendo en cadenas laterales de tetrapéptidos. Y los beta-lactámicos impiden estas formaciones. Entonces no se forma el péptido glicano y la bacteria se debilita, explota. Estas penicilinas se las ha dividido de acuerdo a algunas características. Las penicilinas naturales, ahí está la penicilina G, que después de haber trabajado sobre la penicilina G sacan la penicilina V, que es la misma penicilina, pero ya ácido resistente, puede ser dada por vía oral. En nuestro medio no hay. Nunca llegó la penicilina 5K, la B. Las antiestafilocócicas son unas penicilinas que son resistentes a la penicilinasa que genera el estafilococo. En nuestro medio no tenemos los de uso parenteral, pero sí tenemos los de uso oral, como la dicloxacilina y la cloxacilina sola. Las aminopenicilinas, en los que se han reemplazado el grupo amino, está la ampicilina por vía parenteral, la amoxicilina y la ampicilina por vía oral. Asociadas a inhibidores de la beta-lactamasa, pues la ampicilina con sulbactam, la amoxi con el ácido clavulánico. Los de espectro extendido, que vamos a ver luego, son las de ureido y las carboxipenicilinas, donde la piperacilina es la que tenemos en nuestro medio, asociada a tazobactam, que les permite tener un espectro extendido con este inhibidor de la beta-lactamasa. La penicilina G, de esta que hemos empezado a hablar, que es la natural, se la da solo por vía intravenosa, les decía, es la penicilina acuosa. Por vía intramuscular produce reacciones muy importantes en esta inyección, dolorosísimas y complicadas a veces y con muchos problemas locales.
Por eso es que no se la administra por vía intramuscular. Por vía oral tiene una absorción totalmente errática. Es lábil al ácido y cuando se logra generar una penicilina estable en el ácido, esta penicilina D, que puede ser administrada por vía oral. Y normalmente esta penicilina se le puede ampliar su vida, su vida media. Las penicilinas se secretan en la región tubular, pero nosotros podemos bloquear estas bombas de glucoproteínas que están a nivel de los túbulos renales para darle mayor acción a estas penicilinas. El inhibir la bomba normalmente se lo ha hecho con Probenecid. Penicilina G más Probenecid y, se administra generalmente por vía intramuscular. No se debe dar por vía intravenosa el Probenecid porque puede producir toxicidad. Esta normalmente se la mide en millones de unidades, en unidades internacionales, y se administra en millones de unidades. La administración, ahora, cuando se aumenta la solubilidad en agua, no se trabaja sobre las bombas de glucoproteínas, sino se aumenta la solubilidad, entonces se pueden administrar por vía intramuscular. Allá tenemos las penicilinas G procáinica y la benzatínica. La procáinica da cierta ventaja porque la inyección de penicilina G siempre ha sido molestosa a nivel local. Entonces, la procaína es un anestésico local y disminuye la irritación de tejidos en el músculo donde se deja depositada la penicilina G. La benzatínica es una combinación de la penicilina G con la benzatina que lo que hace es prolongar su vida media hasta 28 días. O sea, se deposita en el glúteo y se va eh, poniendo en biodisponibilidad plasmática lenta y progresivamente hasta 28 días. Entonces es ideal para hacer, por ejemplo, profilaxis de la fibra reumática, inyectando una sola vez al mes una inyección. Algunas de las propiedades farmacocinéticas de este grupo de antibióticos es que se absorben rápidamente, ¿no? Incluso después de la administración oral, pero es muy errático. O sea que no se usan más que la penicilina B para la administración oral. Las parenterales se absorben también rápidamente, a no ser que estén ligadas a la benzatina. Se distribuyen en todo el cuerpo y miden en el líquido cefalorraquídeo. Entran especialmente cuando hay inflamación. O sea, cuando hay una meningitis, estos antibióticos pueden penetrar al líquido cefalorraquídeo. En situaciones de normalidad, cuando no hay inflamación de las meninges, pues esto no ocurre. Cuando se administra eh, los antibióticos como las penicilinas estas, que se dan por vía oral, los alimentos algunas veces pueden disminuir la biodisponibilidad. Esto se prefiere decir al paciente que ingiera entre las comidas y no junto con las comidas. Y el Probenecid, que se usa ya cada vez menos este tipo de antibióticos, pero la penicilina G más Probenecid, pues para aumentar su vida media. La penicilina como tal, en la actualidad, está más limitada en su uso porque tiene un espectro muy reducido para bacterias gram positivas, que en la mayor parte de las veces son resistentes a ella, y el treponema pálido de la sífilis, que ese es el fármaco de elección. Uno de los usos mayores de las penicilinas en la actualidad es la sífilis. Y la sífilis en todas sus modalidades, eh,
Como pueden ver acá, miren, sífilis primaria, secundaria, latente, terciaria, con o sin compromiso del sistema nervioso central, latente tardía, en la neurosífilis. Lo único que cambia es la cantidad, es decir, la dosis y la cantidad de dosis que se le va a dar. ¿Cuántas veces se van a dar las dosis? Aquí es una sola dosis, por ejemplo, para la mayor parte de estas sífilis primaria, segunda y latente. La benzatínica 3 días para cuando tienes sífilis terciaria, pero sin compromiso. Una dosis semana cuando hay compromiso. Cuando se tiene un paciente con neurosífilis, penicilina G acuosa, pues se los hospitaliza, infusión intravenosa continua de 18 a 24 millones de unidades por 10 a 14 días, ¿no? Entonces la penicilina es el fármaco de elección en el caso de la sífilis. Cuando hay sífilis secundaria, hay una reacción, un efecto adverso que se llama la reacción de Harris-Ensheimer. Esta es una reacción de hipersensibilidad. El paciente que tiene su lesión sifilítica, esa lesión cutánea, va a presentar después de la inyección de la penicilina fiebre, artralgias, mialgias y empeora la lesión cutánea. Pues en este tipo de pacientes hay que suspender el uso de la penicilina y tratar de hacer eh, una terapia alternativa o de sensibilizar al paciente porque es una reacción de hipersensibilidad. Igual en la sífilis en el embarazo. Si una mujer embarazada tiene sífilis, el fármaco de elección es la penicilina G, que es la menos fetotóxica y la que es efectiva. No hay casos reportados de resistencia del treponema pálido a la penicilina. Entonces, a esas mujeres lo que se le hace es una desensibilización a la penicilina y luego se administra la penicilina G. Otras indicaciones de la penicilina, pues, infecciones por estreptococo. El estreptococo era, pues, antes el fármaco de elección. En la actualidad hay mucha resistencia, pero algunos estreptococos todavía reaccionan a la penicilina. La gangrena gaseosa, el pian, la leptospirosis y la fiebre por mordedura de rata siguen siendo indicaciones de la penicilina. Los efectos adversos, normalmente todos, desde que empezamos a estudiar medicina, escuchamos de las reacciones anafilácticas a la penicilina, que son las reacciones más severas, más serias, de las que pueden producir estos antibióticos. La hipersensibilidad es una reacción de tipo 1, mediadas por la IgE que es la que nos va a producir pues una reacción anafiláctica. Debe considerarse que puede haber una sensibilidad cruzada con otros betalactámicos, porque el anillo betalactámico es el que se responsabiliza de esto. Y cuando hay alergias a la dosis oral de una de estas penicilinas, pues lo que puede suceder es que hay alteraciones en el tránsito intestinal que pueden manifestarse por diarrea, náusea, vómito, etc. No llegan a la anafilaxia, pero por ahí andan. En realidad, las penicilinas pueden producir cualquiera de los cuatro tipos de reacciones alérgicas que conocemos. Las reacciones de tipo 1, inmediatas, estas mediadas por la IgE, que son de tipo anafiláctico. Las de tipo 2, que son por anticuerpos citotóxicos, donde es media la IgG y la IgM. Las de tipo 3, enfermedad del suero, IgG e IgM, complejos antígeno-anticuerpos que pueden producir lesiones tipo lupus. Y la hipersensibilidad retardada de células T, dermatitis de contacto, es la tipo 4. Esto en un gráfico del libro ese que les he hablado, que es el libro de farmacología en esquemas, o Pharmacology Advanced, donde pueden ver los cuatro tipos, ¿no? El tipo anafiláctico, ahí tienen el
el mastocito uniéndose al anticuerpo, el antígeno, el anticuerpo, y producen una liberación de sustancias vasoactivas como la histamina, que puede ir desde la urticaria, rinitis, bla, 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 hasta la hipotensión severa con shock anafiláctico. Aquí quienes están involucradas, las penicilinas con las cefalosporinas. Las reacciones de tipo 2, esas citotóxicas, la penicilina. Lesiones con lisis de quienes de glóbulos rojos, puede haber una anemia hemolítica generada por penicilinas. Las reacciones de tipo 3, que son las de complejos antígeno-anticuerpo, donde las penicilinas también pueden ocasionar problemas y lesiones de tipo lupoide y demás. Y las reacciones de tipo 4, mediadas por las células T, dermatitis inespecíficas y demás, como penicilinas y cefalosporinas. O sea, que vean, estos antibióticos tienen un gran impacto en el sistema inmunológico. Normalmente están asociados en la mayor parte de las veces, siempre van a escuchar hablar de que estos antibióticos o producen anafilaxia o nefritis intersticial, alteran las pruebas de función hepática, pueden producir anemia hemolítica, leucopenia y flebitis. Cuando se va a hacer una terapia con penicilinas, lo que hay que hacer es, si se va a usar por más de 2 semanas, hay que tomar medidas de monitoreo en los posibles puntos de impacto de los efectos adversos. Medir la creatinina, hacer recuentos sanguíneos o hemogramas completos, monitorear pruebas de función hepática, ¿no es cierto? Porque hay algunos de ellos, en nuestro medio no usamos normalmente la oxacilina ni la nafcilina, que pueden producir hepatitis, ¿no? Pero siempre es mejor hacer, después de las 2 semanas de tratamiento con estos antibióticos, hacer periódicamente monitoreo de algunas de las funciones de los órganos que pueden ser afectados por ellos. Siempre hay que preguntar si hay alguna alergia o un evento severo de alergia para ver si no hay reacciones alérgicas cruzadas con las cefalosporinas o los carbapenémicos, ¿no? Bien, ¿se acuerdan que les dije que voy a utilizar un sistema de semáforos para hablar de la acción de estos grupos efectivos en función a las bacterias gram positivas, gram negativas, anaeróbicos y atípicas? Y que les voy a hablar verde cuando con toda confianza vas a acabar con ellas, con precaución porque algunas de estas pueden no funcionar. Detente porque si hay alguna es una excepción, no funcionan todas. Y esto es lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, de las penicilinas naturales, de las que acabo de hablar, de la penicilina G y la B. Si ustedes ven, no tiene luz verde para nada. Con precaución con las bacterias gram positivas y con precaución para las anaerobias. En las positivas, algunos estreptococos van a funcionar, del grupo piógeno, viridans. En la Listeria monocitogenes, que es una de las que causa meningitis en los extremos de la vida, también puede funcionar. En los niños se puede usar la penicilina G. En las bacterias anaerobias, generalmente el Clostridium y el Lactomyces israelii son sabidos de que pueden responder con cierta precaución con estas penicilinas naturales. Bien, entonces, esto ya hemos visto. Ahora veamos las penicilinas resistentes a la penicilinasa. Aquí están la dicloxa y la cloxacilina. La meticilina no hay información.
El estafilococo produce la penicilinasa, es un potente productor de penicilinasa. Esta lo que hace es romper el anillo beta-lactámico y eh, deja inutilizado a la bacteria, pues, es decir, diga, al antibiótico. Lo que se ha hecho es cambiar este grupo lateral por grupos resistentes a la penicilinasa. Y se han logrado las penicilinas antiestafilocócicas, que son penicilinas resistentes a la penicilinas. O sea, esa penicilinasa del estafilococo ya no va a producir la ruptura del anillo beta-lactámico. Y ahí es donde están estos antibióticos como la cloxacilina, que es el fármaco de elección para las mastitis, generalmente de las personas que están dando de lactar y se infectan la mama y el estafilococo está en la piel, ¿no? Y produce infecciones severas, ¿no? Entonces, la cloxacilina es el fármaco de elección acá. La dicloxacilina es la que tiene la más activa contra la penicilina, es decir, la más activa contra el estafilococo, productor de penicilinas. La oxacilina no tenemos en nuestro medio. Tenemos un efecto adverso importante, es hepatotóxica. Por eso es que aquí no se la trae. Y los de acción parenteral tampoco usamos. No han traído a nuestro medio. Están asociados a problemas serios de nefritis intersticial, la meticilina, la naftilina está asociada a neutropenia. ¿No? Se usan para uso, son de uso parenteral para los casos de infecciones por estafilococo. Hay estafilococos que se han vuelto resistentes a la meticilina y a la... Mire, cuando hay un estafilococo que se vuelve resistente a la meticilina, el fármaco de elección era la vancomicina, porque ningún otro antibiótico beta-lactámico iba a ser efectivo contra este Streptococo aureus resistente a la meticilina. Este estafilococo que hace resistencia a la meticilina no va a responder a ningún otro antibiótico beta-lactámico. Y luego, incluso este estafilococo hace resistente a la vancomicina, hace resistencia a través de un plásmido por un transposón que se llama el VANA, que es el que hace que la vancomicina ya no funcione con ellos y se vuelven resistentes a la vancomicina y a la meticilina. Aquí el fármaco de elección es la daptomicina, que después vamos a estudiarla, y cuando se producen infecciones por este tipo de bacterias que se llaman los MRSA y los VERSA, esto es meticilina, este es el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y este es el Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina. Entonces ya no podemos usar estos antibióticos que trabajan en la pared celular, tenemos que trabajar con inhibidores de la síntesis de proteínas, como la linesolida, las streptograminas, la tigreciclina, etc. ¿No? Y cuando las infecciones están en tejidos blandos y son producidos por MRSA, los fármacos que generalmente se usan, como pasa con el famoso acné, ¿no? Este acné rebelde, pues son granitos, estos que llamamos granos, son infecciones de folículos pilosos, son glándulas sebáceas por estafilococo, generalmente. Y son resistentes a todos los beta-lactámicos. Entonces usamos doxaciclina, aminociclina, que son macrólidos, o el cotrimoxazol, o los glucopéptidos, o las cefalosporinas de quinta generación. O sea, se hacen cada vez más complejos en cuanto más resistentes se hacen estos. Entonces tenemos las penicilinas antiestafilocócicas. Rojo con todo, precaución,
con las gram positivas. Algunos Staphylococcus aureus y algunos Staphylococcus epidermidis van a funcionar con eh, estas infecciones por estafilococo, ¿no? Es decir, van a funcionar las penicilinas antiestafilocócicas, ya sea la dicloxa o la cloxacilina. Bien, y ahora veamos las de acción extendida. Hemos visto las naturales, son resistentes a la penicilinasa, y ahora vamos a ver las aminopenicilinas, donde está la ampicilina y la amoxicilina en nuestro medio. Las ureidopenicilinas, donde tenemos la piperacilina, y las carboxipenicilinas, donde no tenemos ni la carbenicilina ni la ticarcilina. Pero sí tenemos la ampi, la moxi y la piperacilina como fármacos beta-lactámicos, penicilinas de acción extendida. Hemos dicho que esto se debe a que se les cambia el grupo funcional en el anillo beta-lactámico por grupos funcionales. Cuando el grupo funcional es una amina, entonces se le mantiene el espectro contra gram positivos. Se pueden administrar por vía oral y allá tenemos la amoxi y la ampicilina. Cuando el reemplazo del grupo funcional es carboxi, las volvemos más efectivas contra gram negativos. Se las administra solo por vía parenteral. Están la carbenicilina y la ticarcilina, que no las tenemos en nuestro medio. Y cuando se cambia a un grupo ureido, estos antibióticos se vuelven efectivos para gram positivos y gram negativos y se administran por vía parenteral. Tienen una actividad máxima contra organismos gram negativos. En nuestro medio tenemos la piperacilina. Y son activos contra la pseudomonas, que es una famosa bacteria que genera problemas en los hospitales. Es una infección intrahospitalaria. Es un gram negativo. Y estas ureidopenicilinas o las carboxipenicilinas son idealmente utilizadas contra estas bacterias. Algunas características para que vean que miren su vida media. Todas las 0,5 horas de vida media. La moxi 1,4 es la que más tiene. La ampicilina 0,5, 0,5, 0,8, dicloxa, son de muy baja vida media. Esto tiene, bueno, eso es lo que me interesaba, que vean que tienen vidas medias muy cortas. La amoxicilina es uno de los antibióticos que se usa bastante en nuestro medio, generalmente para infecciones producidas, como están viendo aquí, de divertículos, por ejemplo, infectados en el colon, la celulitis, las anginas que acompañan pues, a los odontólogos en el piso de la boca, bajo la lengua, la de Ludwig. La angina de Vincent es una infección de varias bacterias que pueden ocurrir en las encías, las gingivitis. La amoxicilina es un fármaco seguro en el embarazo cuando la mujer tiene una infección en el tracto urinario. Las penicilinas en general son muy inocuas para la madre y el feto. La ampicilina, que se puede administrar también por vía parenteral, es el fármaco de elección cuando la meningitis es probable que esté involucrada ya la listeria monocitogenes en los extremos de la vida. Para algunos casos de neumonía o otitis producido por Haemophilus influenza. El Enterococcus fecalis, las infecciones por Shigella, que rara vez se usa.
Las infecciones actualmente en el tubo digestivo tienen un comportamiento muy especial. Nadie identifica las bacterias, generalmente en adultos, ¿no? No se hacen cultivos, se dan antibióticos de espectro, es decir, potentes contra gram negativos, porque todas las infecciones a nivel del tubo digestivo son por gram negativo. Entonces, la ampicilina tiene muy buen espectro contra la Shigella, pero tendrías que estar seguro que Shigella produce cualquier otra bacteria gram negativa que esté ahí produciendo la infección. Esas otras, las penicilinas de espectro extendido, son activas contra gram negativos como la Klebsiella y los enterococos. La piperacilina, que es la que les he dicho que hay en nuestro medio. Entonces, si vamos al gráfico de viabilidad de estos antibióticos en su espectro, vean, las aminopenicilinas pueden servir para infecciones gram positivos, a gram negativos y para algunas infecciones por anaerobios. Incluso alguna bacteria típica como la Borrelia burgdorferi puede ser afectada por una de estos antibióticos. Pero normalmente se puede utilizar para infecciones a gram positivos, gram negativos y algunas anaerobias. El Clostridium species, no el Clostridium difficile, que es el que produce la colitis membranosa, pero sí ven estáfidos y más. Estos, los que usan bastante estos son los odontólogos en los problemas gingivales, infecciones bucales, y nosotros también utilizamos en los problemas otorrinolaringológicos, otitis, sinusitis, faringoamigdalitis, etcétera, que son fármacos que generalmente cuando son asociados a, a los inhibidores de la beta-lactamasa, tienen un espectro espectacular. ¿Qué son los inhibidores de la beta-lactamasa? La beta-lactamasa es una enzima, es decir, la beta-lactamasa es una enzima que producen las bacterias para destruir a los beta-lactámicos. Y lo que se ha hecho es una estrategia terapéutica muy interesante. Se usan dos antibióticos beta-lactámicos. El importante, que es el que quieres que actúe, y un beta-lactámico para inhibir de manera competitiva a esa beta-lactamasa. La bacteria produce beta-lactamasa y nosotros le damos el ácido clavulánico, que es un antibiótico beta-lactámico, para que se distraiga con el ácido clavulánico mientras la amoxi actúa. Pasa lo mismo con el sulbactam, que es usado con la ampicilina. El tazobactam, que es usado con la piperacilina. El avibactam, que sale en 2015 y es usado con la ceftazidima, que es una cefalosporina que lo vamos a estudiar mañana. La Barbobactam, el 2017, para usar con el meropenem. Y el Ralebactam, que sale en 2019, que es usado con el imipenem. Carbapenémicos de amplio espectro, que con esto mejoran más aún las posibilidades de luchar contra bacterias multiresistentes. El objetivo de asociar el sulbactam, el ácido clavulánico, todas con estos antibióticos, es ampliarles el espectro, mejorar su potencia contra gram negativos o gram positivos, etc. Vean cómo estos antibióticos asociados a antibióticos de la misma familia les genera una luz verde en bacterias gram positivas y bacterias anaeróbicas. Aquí se vuelven de amplio espectro, realmente. Acaban pues con estáfidos, estreptos, con enterococos, listeria monocitogenes, en bacterias anaerobias, puede trabajar con Clostridium, actinomyces, bacteroides, y con cierta precaución en gram negativos, como la listeria monocitogenes, hemófilos influenza y muchas enterobactericiaes, que son bacterias que producen problemas a nivel del tubo digestivo. Las penicilinas de espectro extendido
como la piperacilina y demás. Aquí están la piperacilina, la ticarcilina, la carmencilina. Es la única la piperacilina que hay en nuestro medio, pero tienen acción contra positivos, negativos y anaerobios. Pero en amarillo, con precaución, porque no en todos va a funcionar. Algunos estreptococos, algunos enterococos, ¿verdad? Es algunos, algún bacteroide, pero puede ser que no. El amarillo siempre es, ten cuidado, esto puede ser como no puede. Pero cuando se ha asociado a un inhibidor de la beta-lactamasa, vean cómo cambia su espectro. Verde para positivos, negativos y anaerobios. Va a actuar casi en todos de manera eficaz. Lamentablemente solo se administran por vía parenteral y esto solo para infecciones severas intrahospitalarias o severas que se deben hospitalizar y tratar pues, de una manera más seria. ¿Cómo se desarrolla la resistencia a las penicilinas? Aquí pongo dos mecanismos. Uno primero, en la que, por ejemplo, las pseudomonas, que necesitan pasar por las porinas porque son grandes, lo que hace es, la bacteria no produce porinas. No hay por dónde se meta la pseudomona. Es decir, la bacteria, perdón, el antibiótico a la pseudomona. Esta sería la pseudomona. O mejora el eflujo, una bomba de eflujo del antibiótico. Entra la penicilina y es sacada inmediatamente antes de que dañe la pared o la membrana celular. Entonces, eso pasa con, por ejemplo, con la pseudomonas también, el Escherichia coli, el gonococo, que hacen resistencia por el flujo de fármaco. O ese flujo o es disminución de la producción de porinas. Las bacterias gram negativas y gram positivas hacen resistencia a la penicilina, pero, como hemos dicho, por producción enzimática. La transpeptidasa se altera. Entonces, entra la penicilina, quiere actuar sobre la transpeptidasa y la transpeptidasa ya no es la que reconocía. O el estafilococo, por ejemplo, genera una penicilinasa y destruye a la penicilina y se acabó. Y se vuelve resistente a los beta-lactámicos. Este es un gen que se llama MECA. Entonces, no solo son los flujos, no solo son las porinas, no son las bombas de flujo, sino también pueden alterar su transpeptidasa y ya no va a ser afectada por la penicilina. Ahora, la producción de beta-lactamasas ha sido clasificada por Ambler en varios tipos. La clase A, que son las de amplio espectro, estas bacterias producen penicilinasa, cefalosporinasa y monobactamasas. O sea, destruyen penicilina, cefalosporinas y monobactamas. ¿Qué se usa para tratar este tipo de bacterias? Carbapenémicos, como el ipenemet, son los fármacos de mayor espectro que hay en la actualidad. La clase B es todas esas enzimas excepto la monobactamasa. Se produce penicilinasas y cefalosporinasas. La clase C solo produce cefalosporinasa, la clase D cloxacidinasa, y ahora hay una nueva cepa que se la ha descubierto en Nueva Delhi, que se llama la Nueva Delhi metalo 1 beta-lactamasa, que rompe con todos, acaba con todos los beta-lactámicos, las fluoroquinolonas, los macrólidos y el clorfenicol. Y estamos en problemas porque los tratamientos que están usando, al menos en la India, la tigecyclina y la colistina, son los que están dando algún resultado positivo en el tratamiento de estas infecciones. Muy bien.
Entonces, con esto he terminado la primera parte. Mañana voy a continuar con beta-lactámicos y cefalosporinas. Ah, no, mañana cefalosporinas ya directamente. ¿Ya? Y a las 8 en punto, ¿se puedo empezar o es que es 8:15? Hola, Sí, doctor. ¿a las 8 en punto puedo empezar o es que 8:15 tiene que ser? Está ¿Pasan bien, clases doctor. pasan Sí, clases de otra materia? Sí, doctor, pasamos, a veces nos extendemos hasta las 8:05 y 10, doctor. Ah, ya. Entonces 8:15 nos vemos, pues, ¿ya? Listo, doctor, Que estén gracias. bien, chicos. Hasta luego. hasta luego, Chao. doctor.